Tras 20 años como matriarca de una noble familia, traté a mi suegra como a mi propia madre y atendí todas las necesidades de mi esposo. Me entregué en cuerpo y alma a la crianza de mis hijos, pero lo único que recibí fue: casarme con una mujer como tú es una vergüenza para nuestra familia. Me abandonaron en un patio remoto y me dejaron morir sola. Si pudiera empezar de nuevo, elegiría otro camino. ¿Mi suegra quiere ser monja? Que se vaya. Mi marido quiere tener una concubina en casa. Que se vaya. ¿Mi hijo se pasa los días en el desenfreno? Que lo haga. Lo que hacen no me incumbe. Pero uno a uno, todos acuden a mí pidiéndome que los cuide. Capítulo 1. Nunca pensé que moriría así. El viento mezclado con nieve entró en la casa como un cuchillo. La criada se arrodilló en el suelo y gritó: «Señora, dicen que ya no hay carbón». «¿Cómo es posible? En pleno invierno en la mansión del marqués, ¿no hay carbón? Debe ser una orden de alguien. Recortan las raciones de comida, restringen los gastos y ahora incluso el carbón para la calefacción está retenido». En cuanto a quiénes son las órdenes, desde luego no son de la matriarca que afirmó tratarme como a su propia hija cuando me uní a la familia. No es el esposo que juró amarme toda la vida y nunca me abandonó cuando buscó mi mano en matrimonio. O quizás sea el hijo que llevé en mi vientre durante 10 meses, pero al que tuve que llamar madre cuando nació. El viento sopló de nuevo, me cubrí el pecho y tosí. Pero tosí un poco de sangre. «Señora, iré a buscar un médico». «No hace falta. Es Nochevieja». ¿Qué médico estaría dispuesto a desafiar el viento y la nieve? ¿A ver a una mujer abandonada por la mansión del marqués? Le pedí a Yandai que sacara el sillón reclinable del patio. Al poco rato los fuegos artificiales iluminaron el cielo nocturno, a solo una calle de distancia. La mansión del marqués dio la bienvenida a una nueva novia y a un nuevo hijo, así que esta Nochevieja fue, como era de esperar, muy animada. Solo me quedé. Llevaba 20 años casada en la mansión del marqués y me había dedicado por completo a la casa. Pero terminé siendo despreciada por mi suegra, rechazada por mi esposo y odiada por mi hijo. ¡Qué ironía! Señora, el llanto de Yandai quedó ahogado por los fuegos artificiales. El sonido de los fuegos artificiales ahogó los sollozos de Yandai. Morí en una noche tan feliz. Mi esposo abraza a su nueva esposa, mi hijo enciende fuegos artificiales y mi suegra saborea su nuevo té. Nadie recuerda a la mujer que lo dio todo por ellos. Por suerte el cielo me recuerda. He renacido. En este momento sostengo una taza de té a punto de estrellarla contra el cuerpo de Senuaiji. Kui Aoyi, no seas tan irrazonable. Solo se está llevando una concubina, ¿por qué estás tan enojada? Me quedé paralizada, apretando la taza de té con fuerza. Esto fue hace 6 años. Senuaiji tuvo una amante durante 10 años, ocultándolo a la perfección. Cuando me enteré, enfermé gravemente. Antes de recuperarme del todo, Senuaiji la trajo a casa abiertamente. Dijo que quería casarse con ella como concubina. He estado comprometida con una once desde la infancia. Si no me hubiera casado contigo primero, la habría elegido como mi esposa principal. Ahora que es concubina, todavía tiene que llamarte hermana. ¿Qué más te insatisfecha? Después de más de una década de matrimonio con él, nunca supe que tenía una prometida concertada desde la infancia. En mi vida anterior, no dudé en romper esa taza de té. Tuve una discusión muy fuerte con Senuaiji, tan furioso que vomité sangre. Esto me dejó con una enfermedad crónica. Pero ahora, mientras agarraba la taza de té, mi mano levantada temblaba ligeramente. No quedaba ni un rastro de ira. Había renacido. Renacido en el mismo principio de todo. Estés de acuerdo o no, debo hacerlo. Entonces cásate con ella. Dejé la taza de té tranquilamente. Senuaiji se quedó paralizado. Mi esposo no te guarda rencor por volverte a casar, muchacha, ni le importa el juicio del mundo. Está cumpliendo el acuerdo matrimonial de hace más de una década. Eso es verdaderamente bondadoso y justo. Tomé un sorbo de té mirándolo con el ceño fruncido. Elijamos un buen día para traer a Dugurla a la familia. Me levanté mientras Senuaiji me miraba como si hubiera visto un fantasma.
¿Por qué iba a estar en desacuerdo? El dolor emocional de mi vida anterior era una cosa. Pero lo más importante era que me preocupaba la reputación de la mansión del marqués. Ducie fue en efecto el amor de infancia de Senoaiji. De hecho, estuvo comprometida con él. Pero en aquel entonces detestaba la decadencia de la mansión del marqués y rompió el compromiso para casarse con el hijo del ministro de Hacienda. Menos de 3 años después, se divorció por faltarle el respeto a su suegra. Su familia se avergonzaba de ella y se negó a aceptarla de nuevo. Sin embargo, Senoaiji no la despreciaba. Se dio la vuelta y la abrazó. Pero si esto se hiciera público, la mansión del marqués se habría casado con una mujer divorciada como concubina, una mujer divorciada que además era colega. ¿Cómo hablaría la capital de la mansión del marqués? ¿Cómo se enfrentaría Senoaiji a Ducie, el exmarido de su esposa, quien ahora era el prefecto de la capital? A los ojos de Senoaiji, todas mis consideraciones se reducían a 2 palabras: celos. Celos. Que haga lo que quiera en esta vida. ¿Qué tienen que ver conmigo la reputación de la mansión del marqués y la carrera de Senoaiji? Empaca algo de ropa y envíasela a Mistow. Le di instrucciones a la sirvienta. Informa al marqués que una vez elegida la fecha, simplemente notifique al patio interior. No solo acepto el matrimonio de Senoaiji, sino que también exijo que se case con ella con gran pompa y esplendor. El marqués se casa de nuevo. Esto es diferente a mi vida anterior. En mi vida anterior me negué y los sirvientes solo sabían que tuve una fuerte discusión con Senoaiji. No se atrevieron a chismear sobre nada más. Pero esta vez mi doncella personal entregó respetuosamente la ropa y las joyas. Antes de irse dijo en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran: «Señora, por favor, pídale a Mistow que se instale en la mansión del marqués. Cuando el marqués decida la fecha de la boda, se casará con Mistow en una gran procesión nupcial». Junsi regresó y dijo que Ducie estaba completamente atónito. «Señora, ¿de verdad está permitiendo que Mistow se convierta en su coesposa?» Junsi era la hermana mayor de Hyundai. En mi vida anterior, ella falleció incluso antes que yo. Antes de morir, se acordó de traer a su hermana menor a la casa de huéspedes y cuidarme. Le di un trozo de pastel de osmanto en la mano. 3 años en la casa de huéspedes, esto fue un placer excepcional. Antes de que pudiera decir una palabra, hubo un alboroto afuera. «Amo, por favor, tenga cuidado. No golpees las orquídeas». «Ja, mi buen hijo ya llegó». «Madre, eres tan inútil». Senua me abrió la puerta de una patada: «Dejaste entrar a esa mujer sin más. Como dueña de la leal y valiente mansión del marqués, ¿así es como gestionas la casa?». Tenía un trozo de pastel de osmanto en la mano. No me molesté en soltarlo. Le di un mordisco y lo miré en silencio. Senua cumplió 14 años este año. Me casé con un miembro de la mansión del marqués a los 15 y lo di a luz ese mismo año. Tuve un parto difícil y casi muero en el parto después de 3 días y 3 noches. Pero con el paso de los años, nunca he estado cerca de él. Primero, después de que nació, mi suegra me dijo que necesitaba descansar y se lo llevó. Estuvo fuera 6 o 7 años. Cuando finalmente lo recuperé, solo veía a su abuela. En segundo lugar, más tarde descubrí la verdad. Mi suegra parecía armoniosa en apariencia, pero a mis espaldas. Ella había hecho todo lo posible para separarnos. Lo hizo estudiar por mí. Le prohibió juntarse con esos niños malcriados porque lo odiaba por atormentarme durante 3 días en la cama de parto y no soportaba verlo feliz. Incluso le prohibió ir a lugares de mala reputación, por temor a que se enterara de asuntos sentimentales. Quería que se casara joven y me quitara la autoridad sobre la casa. Sinao ya había tomado el camino equivocado. Una vez me sentí culpable. Me culpé por ser débil e ingenua en aquel entonces, por no haberlo tenido a mi lado para criarlo yo misma. Hice todo lo posible por enmendarlo. Me tomó 3 años en el patio lateral comprenderlo por fin. No todas las madres e hijos tienen un vínculo de sangre. ¿Me equivoco? Sinao se puso rígido. Normalmente cuando se enojaba tanto corría hacia él, le servía té y le daba palmaditas en la espalda, animándolo a hablar despacio. Pero hoy, simplemente aparté la mirada. Me serví una taza de té. Madre.
El tono de Sinao se suavizó. Esa mujer es digna de concubina, pero ¿cómo puede ser esposa? Si me caso con una divorciada, ¿no se burlarán de mí hasta la muerte en la Academia Imperial? Y además otros se burlarán de ti por ser un mal padre de familia. ¿De verdad? En mi vida anterior, él siguió a su suegra al decir que ni siquiera podía tolerar a una mujer débil. Me llamaron celosa. No me importa. No dejaré que esa mujer entre a esta casa. Si te casas con ella, te repudiaré como hijo. Sonreí. ¿Cómo? Lo miré. Es tu padre quien necesita casarse, no yo. Sinao se marchó furioso. Antes de irse gritó, todo es porque no pudiste conservar el corazón de tu padre. Yunxi se apresuró a consolarme. El joven amo aún es joven. Por favor, no te enojes. Señora. Negué con la cabeza. No es joven. Simplemente está acostumbrado. Durante todos estos años, cada error ha sido culpa mía. Cuando mi suegra enfermó, no la cuidé como es debido. Mi esposo estaba ocupado con sus deberes oficiales y no supe cómo compartir sus responsabilidades. Además, dile al mayordomo que prepare un carruaje inmediatamente. Mientras aún sea de día, si esperamos más el convento cerrará. La mansión del marqués estaba alborotada. El marqués estaba a punto de casarse, y la anciana estaba a punto de hacerse monja. El marqués, quien siempre había estado al mando y mantenía a todos a raya, no dijo ni una palabra. Cuando los sirvientes le preguntaron, ella solo respondió, escuchen al marqués. Escuche a la anciana. Yunxi me tocó la frente varias veces. Estaba preocupada de que me hubiera vuelto loco por mi enfermedad de hace unos días. Le pedí que trajera vino. No había nada más placentero que beber vino y disfrutar de la nieve. Al fin y al cabo, este drama aún tenía un largo camino por recorrer. ¿Cómo pudo mi suegra convertirse en monja? En mi vida anterior, no lo supe hasta que me exprimieron hasta la última gota de sangre. Las cuentas que me había dado mi suegra eran solo una pequeña parte de la mansión del marqués. Ella conservó la propiedad a su hijo y a su nieto, y nunca pensó en renunciar a su poder. Solo me encargó la administración de la casa con el pretexto de la decadencia de la mansión del marqués, esperando a que usara mi dote para cubrir los gastos. ¿Cómo pudo Chen Wuzi rendirse tan fácilmente? En los últimos años, había ascendido rápidamente y estaba lleno de ambición. Esa jovencita también es excepcionalmente astuta. Como dijo Chen Wuzi en su vida anterior, ella es la luna en el cielo, la nieve en las nubes. ¿Cómo podrías tú, una simple mortal, compararte con ella? ¿Quieres que la convierta en concubina? Creo que estás soñando. Efectivamente, al salir de la capital, mi suegra se vio obligada a regresar a la mansión por los desgarradores gritos de Chenao. 3 días después, Chen Wuzi envió la fecha que había elegido, escrita en un papel rojo. Era urgente el 18 del mes siguiente. 3 días después, mi suegra no pudo contenerse. Ella lideró la segunda y tercera rama de la familia. Mi padre te pidió que me cuidaras antes de morir, pero nadie parece recordarlo. Tía, eres la dueña de la mansión del marqués. No puedes ignorar esto. ¿En serio? Cuando me encerraron en el anexo, nadie dijo ni una palabra sobre que yo era la dueña de la mansión del marqués. Todos allí jugaban al policía bueno y al policía malo, cada uno con su parte. Querían ahogarme en su saliva. No dije ni una palabra. Solo quería decirle a Jinji que la próxima vez que viniera alguien, ni siquiera le sirviera té. Chui. Mi suegra golpeó la mesa con la mano. ¿Qué quieres decir? ¿Ay, se está enfadando? Seguí bebiendo mi té. Y respetar a los mayores y actuar con tanta arrogancia es así como debe comportarse una amante. Ni siquiera me molesté en levantar los párpados. Chui Miaoyi. Tú. ¿No estás pensando en qué? ¿En el divorcio? Lo adivinaste. La taza de té chocó contra la mesa. Levanté la cabeza y me puse de pie. Mi madre tiene toda la razón. Miaoyi es irrespetuosa con sus mayores y tiene una actitud condescendiente. Es desleal con su madre, incapaz de educar a sus hijos y de administrar la mansión del marqués.
Por favor, denle a mi Aoyi una carta de divorcio y déjenla ir. Hice una reverencia y sin esperar respuesta, llamé a Jinji. Ya lo había preparado todo en los últimos días. Todos sabían que la vida en la mansión del marqués había ido mejorando con los años, pero desconocían el esfuerzo que le había dedicado. Los siguientes años fueron los más importantes de la carrera de Sinuai. No exagero al decir que despilfarró el dinero. En mi vida anterior, casi agoté mi dote para llegar a fin de mes. Esta vez, quien quiera administrar las finanzas del hogar, puede hacerlo. Delante de todos, le entregué todos los libros de contabilidad a mi suegra. Llamé al mayordomo y le devolví todas las llaves de los almacenes. También inventaré todas las escrituras de propiedad y contratos de comercio que había acumulado a lo largo de los años. Finalmente hice una reverencia y dije, mi Aoyi es incompetente y desafortunada, y no tiene derecho a administrar la mansión del marqués. Ahora que el marqués se casa con una nueva esposa, mi madre seguro que encontrará un buen hombre para mí. El marqués y yo nos separaremos en buenos términos y volveremos a ser felices. El enorme patio quedó en silencio. Un instante después, se oyó un fuerte estruendo. Sinoixi rompió la taza de té que tenía en la mano. Quienes vinieron a interrogarme se marcharon avergonzados. Sinoixi se quedó y desahogó su ira. Probablemente quería discutir conmigo, pero yo no quería discutir con él. No vale la pena desperdiciar tu vida con alguien que no la merece. No pienses que usar el divorcio como palanca. Me retractaré. Duonce es alguien con quien este marqués debe casarse. Me encogí de hombros. Cásate con ella entonces. Llevamos más de una década casados. ¿Quieres divorciarte? Sigue soñando. Me mordí los labios. Entonces no te divorcies. Tú. Sinoixi estaba tan enojado que le temblaban las manos. Finalmente se quitó las mangas. Al salir, casi derribó la puerta de una patada. La señora Yungxi se acercó preocupada. Me serví una taza de té tranquilamente. ¿Divorcio? No es tan fácil. Mis padres fallecieron prematuramente y no tengo a nadie en la capital con quien contar. Los papeles del divorcio deben ser firmados tanto por Sinoixi como por su madre, pero Sinoixi acaba de ser nombrado viceministro de Obras. Si se casara con Duonce aún podría usar la excusa de la amistad de la infancia para guardar las apariencias. Pero si se divorciara de mí para casarse con Duonce, sería objeto de duras críticas. ¿Y su madre? Ha estado pendiente de mi dote desde que entré en la mansión. Mi padre era simplemente el tutor del príncipe con pocos antecedentes, pero mi madre era hija del renombrado hombre más rico de Jiangnan. Cuando me casé, mi cortejo nupcial rojo se extendió kilómetros y causó sensación en la capital. Si me divorcio de él, ¿no tendré que quedarme con toda la dote que ya está en la mansión del marqués? Cuando hice este anuncio público, mi intención original era simplemente cortar definitivamente mi control sobre la casa. No esperaba una recompensa tan inesperada. Mi suegra accedió a que Duonce se casara con un miembro de la familia. Oí que, cuando regresó ese día, estaba furiosa en su habitación. ¿Quién se cree que es? Soy la leal y valiente mansión del marqués, y no podemos prescindir de ella. Al día siguiente cedió ante Sinoixi. Entiendo a mi suegra. Probablemente sea igual que Sinoixi. Cree que mencioné públicamente el divorcio como chantaje. Decidió cambiar las tornas y obligarme a admitir mi error. Desafortunadamente su plan fracasó. Li Maomao venía a informarme sobre el progreso de la boda cada pocos días, pero la ignoré. Sinoixi venía a armar un escándalo cada pocos días, pero no me importó. El día de la boda, mi suegra parecía sumamente disgustada, sobre todo porque un sirviente se había equivocado al enviar la invitación al exmarido de Duonce. Ese exmarido era todo un personaje y, de hecho, apareció. La situación se volvió extremadamente incómoda. Al día siguiente de la boda, mi suegra, en un ataque de ira, le entregó todos los libros de contabilidad, escrituras de propiedad y demás documentos a Duonce delante de mí. Me pareció bien. Ya no tenía que usar mi dote para mantener a esta familia de ingratos. Duonce era igual que en su vida anterior, hermosa y de palabras dulces. En un instante hizo sonreír de oreja a su suegra. Sinoixi también la apreciaba mucho.
Al fin y al cabo, ya no lo molestaba para que estudiara ni le importaba si llegaba tarde a casa. Pronto mi patio quedó casi olvidado. Sinuaixi estaba ocupado disfrutando de su nuevo matrimonio. Sinuaixi estaba ocupada comiendo, bebiendo y divirtiéndose por toda la capital. Mi suegra estaba ocupada estrechando lazos como madre e hija con su nueva nuera. ¿Y yo? Al anochecer me cambié de ropa. Salí de la mansión del marqués por una puerta oculta. Mi suegra siempre me menospreciaba. A sus ojos, aunque nadie en la mansión del marqués había ocupado un cargo oficial en la corte imperial durante 3 generaciones, seguía siendo una familia distinguida. Mi padre era el tutor del príncipe heredero, pero no era más que un erudito casado con la hija de un comerciante. Yo, con sangre de comerciante en las venas, tuve la suerte de poder entrar en la mansión del marqués. Debería haber quemado incienso en agradecimiento, pero fue precisamente gracias a mi sangre de comerciante que pude ampliar los escasos bienes de la mansión. Pero fue precisamente por mi sangre de comerciante que pude ampliar los escasos bienes de la mansión del marqués. Dejé esa pequeña puerta porque temía que me despreciara por estar manchado por el dinero, y había algunas cosas de las que tenía que ocuparme yo mismo. La dejé allí a propósito. Nunca imaginé que se convertiría en mi puerta a la libertad. ¿Quién eres? La princesa mayor, en el trono superior, vivía asombrada. ¿La esposa del leal y valiente marqués? Negué con la cabeza. Su Alteza, esta sirvienta es hija del antiguo príncipe tutor Chui Miaoyi. No solo soy experta en negocios. Mi padre fue un respetado príncipe tutor. Desde pequeña, seguí a mi padre en la lectura, componiendo poesía a los 3 años y escribiendo ensayos a los 7. A los 10 mi ensayo, La Oda al Sur, tuvo una amplia difusión en la capital. Sin embargo, mi padre me dijo que, como mujer, no debía llamar demasiado la atención. Ocultó mi nombre alegando que lo había escrito uno de sus estudiantes del sur. Una vez me sentí resentido. Juré que no perdería ante los hombres en esta vida. Pero después de casarme, tuve que dejar los libros y arreglarme el pelo. Me encargué de la casa y serví a mis suegros. Les di clases a mis hijos y serví a mi esposo. Tras 20 años en la mansión del marqués, miré atrás y no recordaba cómo era antes. En esta vida, me reencontraré. La gran princesa siempre se había comprometido a promover la educación femenina y ansiaba encontrar mujeres con talento. Cuando la mansión del marqués estaba ocupada casando a una nueva novia, le escribí 3 cartas anónimas. Como era de esperar, quería verme. Después de conocerme no me reprochó mi identidad, sino que se sorprendió mucho. La esposa del marqués es reconocida por su virtud, y es un modelo de mujer de familia distinguida. Nunca imaginé que sería tan talentosa y valiente. Hice lo que me pidió, adopté el seudónimo de señor, me ahorqué y deambulé por las principales casas de té de la capital. En menos de un mes apareció en la capital una famosa maestra, conocida por sus amplios conocimientos y su capacidad para hablar de historia antigua y moderna, y la noticia se extendió por todas partes. Todos los días entraba y salía por una pequeña puerta, me cambiaba de ropa, me cubría la cara con un velo y cambiaba mi voz. Nadie me descubrió jamás. 3 meses después, la esposa del marqués seguía soltera. El señor Un de la calle Chang'an era muy solicitado. Pasaron otros 3 meses, y la princesa me habló. Miaoyi, el camino que tienes por delante puede ser difícil en tu situación actual. ¿Quieres que te ayude con el divorcio? Me incliné. Es un asunto familiar. No me atrevo a molestar a Su Alteza. Su Alteza, por favor, espere otro mes. De hecho, menos de medio mes después, llegó mi oportunidad. Tras medio año de matrimonio en la mansión del marqués, Duonce por fin volvió a quedar embarazada. Sí, otra vez. Llevaba 10 años con Sinuaixi y había quedado embarazada 3 veces. Pero cada vez había enviado al bebé lejos con un tazón de medicina abortiva. En palabras de Sinuaixi, era resuelta y fría. Prefería morir antes que aceptar a su hijo como un hijo ilegítimo sin nombre ni estatus. Después de todo, ella es una dama de buena familia, a diferencia de ti, a diferencia de mí, cuya madre era comerciante. En ese momento me di cuenta de que mi esposo era igual que mi suegra. Siempre me había menospreciado. Después de dar a luz a Sinuaixi, no tuve más hijos.
La línea directa de la mansión del marqués era escasa. Cuando Duonce se embarazó, toda la familia estaba exultante. Hasta que un día, Duonce tomó una taza de té en mi casa. Al regresar, sintió dolor en el bajo vientre y enseguida empezó a sangrar. Una vez más, mi patio se llenó de gente. Nunca pensé que pudiera ser tan cruel. Dirigidos por mi suegra, colocaron la taza con los restos de la droga sobre la mesa. La mansión del marqués te ha perdonado la vida durante 14 años porque te casaste con un miembro de la familia, y siempre has sido diligente y concienzuda. Te hemos dado muchas oportunidades. En los últimos 6 meses, no has venido a mi ala oeste, no has servido a tu esposo, no te has ocupado de la casa y ni siquiera has cuidado de Ao. Todo eso está perdonado. Hoy incluso tuviste el valor de hacerle daño a un feto. No le cedí el asiento principal a la matriarca, sino que me quedé observando a la multitud. Entonces, ¿qué piensas hacer? La matriarca hizo un gesto con la mano. Waixi, escribe los papeles del divorcio. Como era de esperar, sonreí. Alguien le entregó inmediatamente papel y tinta a Shinoaixi. Shinoaixi me miró fijamente. Miaoji. Has ido demasiado lejos. Con razón tuve que actuar así. Tomó el pincel y empezó a escribir. Esposo, esto es muy apresurado. Me puse de pie. Junzi se arrodilló de inmediato. Señora Du, antes de que la señora Du llegara esta mañana, el joven amo vino. No solo fue la taza de la señora Du, sino que todas las teteras del jardín Inji fueron envenenadas. Por favor, investigue. La señora Sin y el señor Sin. Junzi sacó varias teteras. Entonces otro sirviente se arrodilló. Estos son los paquetes de medicinas que se encontraron en la habitación del joven amo. Por favor, investiguen. Señora Sin y señor Sin. En cuanto terminó de hablar, los sirvientes, acompañados por un médico, entraron al patio y se inclinaron. Este hombre afirma haberle vendido la medicina al joven amo. Por favor, pregúntenle. Shinoaixi tembló de inmediato y se arrodilló en el suelo. Me di la vuelta y salí. Más tarde la princesa me preguntó cómo había podido calcularlo con tanta precisión. Saber que Duxi usaría a Shinoaixi para incriminarlo era una cosa, pero saber exactamente qué tipo de veneno usó y dónde lo compró, no había otra opción. Ya lo había experimentado una vez. Fue igual en mi vida anterior. Duxi llevaba poco tiempo en casa cuando se ganó el corazón de todos. Aprovechó mi embarazo para atacarme. ¿Cómo lo hubiera imaginado entonces? Tenía 9 meses de embarazo. Al ver crecer a mi hijo, se confabuló con extraños para hacerme daño. Mi suegra declaró delante de todos que casarse con una mujer como tú es una vergüenza para nuestra familia. Shinoaixi emitió una sentencia de divorcio. Casarse con una mujer como tú es una vergüenza para la familia. Shinoaixi personalmente me encerró en un patio aparte. Casarse con una mujer como tú es una vergüenza para la familia. Uno tras otro me arrastraron al lodo. Nunca más me levanté. Fui directo a la oficina del condado. Para cuando todos reaccionaron y nos alcanzamos, ya había tocado el tambor en la puerta del juzgado. Kui Miaoji, ¿te has vuelto loco? Shinoaixi me agarró la mano. ¿Qué haces? Denúncialo a las autoridades. Apreté los dientes. Acusar a la propia madre de una mala acción es descortés, cruel e injusto. Según la ley, es tu hijo. ¿Alguna vez me ha tratado como a una madre? Intenté atacar de nuevo. Kui Miaoji. Shinoaixi apretó los dientes. ¿Qué quieres? El alboroto en el juzgado había atraído a una multitud. Los que seguían a Shinoaixi también lo alcanzaron. Los 2 tambores atrajeron a 2 empleados del juzgado para investigar. Apreté la baqueta con fuerza, enderecé la espalda y dije en voz alta, ya que el marqués ha encontrado una nueva amante, ¿por qué no nos separamos amistosamente? Quiero el divorcio. Por un momento, nadie prestó atención al niño en el vientre de Duxie. Después de todo, comparado con un feto no formado, la persona que tenían delante era más importante. La suegra protegía a Shinoaixi como si fuera la niña de sus ojos. Al enterarse de que tenía la intención de denunciarlo a las autoridades, se enfureció tanto que casi se desmaya. Pero no se atrevió a arriesgarse.
Ya había apostado una vez cuando Duxie entró en la casa. Perdió. Si volvía a perder, no solo sería la imagen de la mansión del marqués, sino el futuro de toda la mansión. Arreglé las cuentas con ella y recuperé toda la dote que había aportado a la mansión del marqués a lo largo de los años. Cuando Sinoexi me oyó hablar de Silver, se disgustó mucho. Tiró los papeles del divorcio y se fue. Sin embargo, Duxie vino a despedirme el día que dejé la mansión. Probablemente se debía a que había vivido en paz durante los últimos 6 meses, lo que le hacía sentir que ya no representaba una amenaza. No era tan dura consigo misma como en su vida anterior. La niña estaba a salvo. Al despedirme se quedó allí con la barriga hinchada, sin ver nada, sonriendo. Hermana, te vas así. Tu hermana menor no quiere que te vayas. Solo eres una mujer, y Auer no está a tu lado. Si encuentras algún problema en el futuro, recuerda regresar a la mansión del marqués. Probablemente pensó que sin mí, solo le esperaban buenos días. Yo también la miré y sonreí. Hermanita, tú también debes querer mucho al marqués y permanecer juntos para siempre. Por favor, no permitas que nos separemos cuando ocurra un desastre. Empecé a trabajar para la princesa abiertamente. El maestro Eng ya se había establecido en la capital, y reanudé mis estudios. A medida que se unían más eruditos talentosos, el nombre del maestro Eng se hizo conocido. La princesa aprovechó la oportunidad y le pidió al emperador que le dijera si el maestro Eng podía alcanzar tal éxito. ¿Por qué no podían otras mujeres del reino? Su Majestad, presento mi petición en nombre de todas las mujeres del reino. Por favor, permita al emperador establecer una escuela para mujeres, permitiéndoles matricularse y estudiar, siempre que algún funcionario conservador se opusiera. Ella replicó, ¿acaso las mujeres no pueden lograr grandes cosas? ¿Por qué no va a debatir, señor Eng? Si gana, vuelva a hablar. Con el firme impulso de la princesa mayor, en menos de un año, se completó la primera escuela para niñas en la capital. Durante ese año, estuve ocupado con diversas conferencias y debates, y no sería exagerado decir que me sumergí en los libros. Pero eso no impidió que algunas cosas sucedieran discretamente. Primero, nació el hijo de Duonce. Era un niño pequeño. La mansión del marqués estaba llena de alegría y ofreció un gran banquete. En segundo lugar, Sunao debía organizar su boda. Sin embargo, en los últimos 2 años, se había relacionado con un grupo de jóvenes nobles disolutos, llevando una vida depravada, y su reputación se había visto afectada. La anciana niñera que lo crió vino a verme 2 veces, pidiéndome que lo disciplinara, al menos antes de concertar el matrimonio, para que no causara problemas. La ignoré. Con la llegada del invierno, ocurrió otro incidente en la mansión del marqués que se convirtió en el centro de atención del pueblo. Sunao se llevó a varios de sus sobrinos y causó un alboroto en el salón ancestral. La causa fue que Duonce había reducido a la mitad la asignación de plata para cada rama de la familia, el número de sirvientes y las raciones de comida. Sunao creía que Duonce se estaba quedando con dinero deliberadamente. Sin embargo, Duonce alegó que su suegra ocultaba dinero deliberadamente. Los bienes que poseía no eran suficientes para mantener una familia tan numerosa. Cuando Jinzi me dijo esto, no me sorprendió en absoluto. Había pasado 1 año y medio. Las tiendas que tanto me había esforzado por construir probablemente serían desperdiciadas por Duonce. Tras expulsarme y dar a luz a un hijo, ya no necesitaba congraciarse con nadie, especialmente con Sunao. Me temo que se está devanando los sesos para conseguir el puesto de Sunao como príncipe heredero para su hijo. Sunao tiene casi 16 años y no es tonto. Naturalmente él se opone a ella. No tengo tiempo para ver el drama que se desarrolla en esa familia. Después de la primavera, me matricularé en la escuela y me convertiré en la primera maestra en la primera escuela de niñas. Pero después del invierno, la gran princesa me llamó y me contó algunas cosas sobre la mansión del marqués. La oficina astronómica ha pronosticado fuertes nevadas en el sur este año, y la corte debe prepararse con antelación. Hoy en la corte imperial, Sunwizi se ofreció a asumir la plena responsabilidad de este asunto. Miaoji, ¿qué opinas? La princesa mayor siempre me ha tenido en alta estima. Cuando me preguntó eso, entendí de inmediato lo que quería decir. La fortuna y la desgracia están entrelazadas.
Si de verdad neva mucho en el sur, será un desafío pero también una oportunidad. Si Sun Wuzi aprovecha esta oportunidad, llegará aún más alto. Pero como mujer, la princesa mayor me comprende. Mis esfuerzos, mis quejas, mi resentimiento. La princesa mayor insinuaba que si me negaba, podría negarle esta oportunidad a Sun Wuzi. En la vida anterior, así fue. Durante el desastre de nieve del sur, Sun Wuzi ideó algo que la gente común no podía imaginar. Antes de que llegaran los fondos imperiales, utilizó la plata privada de la familia para cubrir los gastos y envió rápidamente una gran cantidad de suministros de invierno, reduciendo considerablemente el número de víctimas. Por este gran logro, fue ascendido a ministro de Obras al año siguiente. Se convirtió en el ministro más joven de la historia de la dinastía. En mi vida anterior, vendí casi toda mi dote para reunir el dinero. Fue también después de este incidente que todas mis propiedades privadas pasaron a ser propiedad de la mansión del marqués, y no me quedó nada en que apoyarme. En esta vida, sin mí y mi dote, no sé qué habría hecho Sun Wuzi. Pero en cualquier caso, la vida de la gente común es un asunto de suma importancia. No debo dejar que mis sentimientos personales se interpongan en mi camino. Por lo tanto, me arrodillé ante la princesa y le dije agradecido: los asuntos de la corte son lo primero. Su Alteza no necesita considerar a mi Aoyi. Es mejor seleccionar al candidato más adecuado. Al final, la corte confió este asunto a Sun Wuzi. Sin embargo, el resultado de esta vida fue diferente al de la anterior. La decisión de Sun Wuzi fue la misma que en su vida anterior. Ya fuera por su carrera o por el pueblo, se arriesgó mucho. Antes de que llegara la tormenta de nieve, usó la plata privada de su familia para acumular una gran cantidad de provisiones para abrigar a la gente y las envió al sur. La mansión del marqués no tenía mi dote, pero aún quedaban algunos artículos domésticos que mi suegra había escondido. Mi suegra simplemente me desagradaba. Siempre había confiado ciegamente en su hijo. Por eso al principio creí que seguiría el mismo camino que en su vida anterior, buscando ascensos y honores. Pero en esta vida, también estaba Duzi. Sun Wuzi, influenciado por rumores, designó a un sirviente de su séquito. Este sirviente parecía leal y confiable, pero albergaba intenciones traicioneras. Por un lado fingió transportar suministros hacia el sur, mientras que por el otro, malversó los fondos y huyó. Cuando llegaron los fondos imperiales, Sun Wuzi mantuvo la misma confianza de su vida anterior, creyendo que los suministros habían llegado, y no los utilizó para compras. No fue hasta que el frío intenso de la región sur lo azotó que comprendió la verdad. Había tomado los fondos imperiales, pero no cumplió con su deber. La tormenta de nieve se cobró innumerables vidas. El emperador estaba furioso. El primer día de su regreso a la capital, le despojaron de su título y lo destituyeron. De no ser por algunos ministros veteranos que intercedieron por él, habría sido encarcelado de inmediato. Se dice que la mansión del marqués era particularmente fría ese invierno. Ni siquiera podían comprar carbón. La anciana ahorró todo su dinero para intentar salvar a Sun Wuzi de la cárcel. La siguiente vez que vi a Sun Wuzi fue en la puerta de la mansión de la princesa. Pensé que estaba allí para pedirle a la princesa que intercediera por él. Pero en cambio, bloqueó mi carruaje. Señor Un, ¿me haría el honor de ofrecerme una taza de té? Había estado ocultando mi rostro todo el tiempo, y él nunca me había escuchado dar un sermón. Él no sabía que el señor Un era yo. No quise reconocerlo. Él me siguió de cerca, señor Un. Eres el favorito de la princesa. ¿Podrías hablar en mi nombre con ella? Te lo agradecería eternamente. Me detuve en seco. Me levanté el velo. Lo miré. El rostro de Sun Wuzi palideció al instante. Me miró con incredulidad. Tú, señor Un. Sun Wuzi se fue aturdido. Al irse su rostro estaba pálido y sin vida, murmurando ¿cómo es posible? 14 años de matrimonio. Probablemente ni siquiera recordaba mi aspecto en aquel entonces. Por desgracia, su aturdimiento solo duró unas horas. Por la noche volvió a mi casa. Mi Aoyi, como eres el señor Un, todo será más fácil ahora. A diferencia de la monotonía de la mañana, sus ojos ahora estaban oscuros y brillantes. Solo suplica clemencia a la princesa y pídele que hable en mi nombre ante el emperador.
Miaoji, mientras me ayudes a superar este momento difícil, seguirás siendo la esposa del marqués en su mansión. En el futuro nos amaremos profundamente y viviremos felices para siempre. Para no separarnos nunca más. Lo miré con frialdad y me burlé. Sunwizi, ¿soy una zorra? Sunwizi se quedó atónito. ¿Es de oro la esposa de tu marqués? A Sunwizi le temblaron los labios. ¿Dónde está tu dignidad? ¿Quién te dio el valor de hablarme así? Sunwizi estalló de ira. Kui Miaoji, ¿crees que hice esto por ti? He perdido mi título y mi posición. ¿Crees que soy yo el que tiene mala suerte? Es tu hijo. Mi hijo. Me reí de nuevo. ¿Acaso comparte mi apellido? Tú. Miaoji. El tono de Sunwizi se suavizó. Miaoji, llevamos casados más de una década. Sabes que no es mi culpa. No dejé de conseguir suministros. Incluso usé mis propios recursos para cubrir los costos por adelantado. Simplemente juzgué mal a la persona. ¿Cómo puede culparme de todo? No tiene por qué decirme estas palabras, señor Sun. Vaya a informar al emperador. La decisión sobre este asunto la toma el emperador. No quise discutir más con él. Le quité la mano de encima. Al llegar a la puerta, me di la vuelta a Sunwizi. No reconocer la verdadera naturaleza de una persona también es un pecado. Ya pagué por ese error en mi vida anterior. Ahora le tocaba a él. Sunwizi finalmente fue encarcelado. Con tantos muertos y heridos en la tormenta de nieve, la gente necesitaba una explicación. Antes de que se dictara el veredicto, mi suegra y Sunao vinieron a suplicarme. Todos en la mansión del marqués que habían tenido una buena relación conmigo en el pasado vinieron a suplicarme. Me negué a verlos. Gritaron afuera de la puerta, señora Hou, ha dirigido esta casa por más de una década, no puede abandonarla ahora. Hice que Yunzi ampliara la sentencia de divorcio, hiciera una copia y la enmarcara en la puerta. Repitieron, aunque se haya divorciado, él sigue siendo el padre de los niños. Hice que copiaran el aviso oficial del arresto de Sunwizi y lo colocaran en la puerta. Continuaron, después de más de una década de matrimonio, ¿de verdad es tan cruel? Señora, hice que los expulsaran a todos y los trasladaran a la mansión de la princesa. Un mes después, se dictó el veredicto de Sunwizi. El emperador, considerando los méritos de su antepasado en la protección de la nación y el hecho de que efectivamente había sido agraviado, lo despojó de su título, lo destituyó de su cargo y lo condenó a 2 años de prisión. Finalmente nadie vino a buscarme. De la noche a la mañana, el árbol cayó y el mono se dispersó, y la mansión del marqués quedó vacía de gente y riquezas. Solo entonces se supo que Duxie ya se había fugado con su hijo. Me senté en una casa de té y escuché chismes durante media tarde. Algunos decían que Duxie había cogido lo poco que le quedaba de riqueza y se había fugado. Algunos decían que la esclava doméstica era en realidad un complot de Duxie para obtener el dinero del marqués. Incluso algunos decían que Duxie llevaba mucho tiempo teniendo una aventura con ella, y que el marqués llevaba años engañado. Corrían tantos rumores que Yancy no lograba entender qué estaba pasando. Pero finalmente descubrí la verdad. Eso fue 1 año después. Duxie y el sirviente de la casa fueron arrestados por la corte imperial, junto con el niño. Se decía que cuando los llevaban a la prisión, pasaron por la celda de Sinuaixi. Con solo una mirada, Sinuaixi enloqueció y empezó a gritar como un loco. Corrí a la casa de té para escuchar los chismes. No supe nada, pero me encontré con el exmarido de Duxie, quien también había ido corriendo a enterarse de los chismes. No sabía que tuvieras esa afición. En aquel entonces, ya era famoso en la capital y todos me llamaban señor. Déjame decirte la verdad. Resultó que no se divorció de Duxie porque ella desobedeció a su tío. Rompió su compromiso con la mansión del marqués porque le preocupaba que Sinuaixi no entrara en la administración pública y se quedara en casa todo el día. Eso le impediría tener una aventura con su amante. Yo estaba destinado en la frontera por aquel entonces y solo volvía a casa cada 6 meses, lo cual le venía de maravilla. Siendo sincero, que una sirvienta le pusiera los cuernos es una auténtica vergüenza. Acabas de inventar una excusa.
¿Acaso Sinoixi nunca sospechó que, incluso después de 10 años juntos, nunca le había dado hijos? No se atrevía. Si daba a luz a un hijo que se pareciera a su amante, lo descubriría todo. Esos dos eran almas gemelas. Cuando los descubrí, fue porque habían intentado usar una poción para evitar que tuviera hijos. Así que eso fue todo. Con razón no tuve más hijos después de dar a luz a Sinoixi. Con razón incluso la familia materna de Duxie la expulsó de su casa. ¡Qué amor de infancia! ¡Qué luna en el cielo! Nieve en las nubes. Al volver a casa, no pude evitar reírme. Reí hasta que se me saltaron las lágrimas. Él me engañó durante más de una década, y Duxie lo engañó durante más de una década. El karma es inevitable y la retribución es rápida. Se lo merecen. Dicen que Sinoixi se ha vuelto loco. En el calabozo no come ni bebe, solo llora y ríe. La suegra, o mejor dicho su esure, también enfermó después. La anciana enfermera que estaba a su lado vino a buscarme muchas veces, diciendo que tenía algo que decirme. La ignoré hasta un día de nieve. La vieja enfermera dijo que no sobreviviría a la noche. Cuando llegué estaba tumbada en la cama, apenas respirando, con el mismo aspecto que yo el día de mi muerte. ¿Recuerdas mi 50º cumpleaños? Invitaste a chefs de todo el país, montaste 998 mesas y preparaste 998 platos. Me rodeaba muchísima gente. Dijeron que viviría para siempre y que el futuro de la mansión del marqués era ilimitado. Y ese año, el día de Año Nuevo, hubo muchísimos fuegos artificiales. Ella no paraba de hablar de los días de gloria de la mansión del marqués. Finalmente sus ojos nublados se fijaron en mí. Chui, es mi culpa. Lamento lo que te pasó. La mansión del marqués desapareció hace tiempo. Dije. La luz en los ojos de la señora Sue desapareció de repente y se le llenaron los ojos de lágrimas. Anciana Sin. La observé demacrada y le dije, perdí a mi madre a los 10 años. Desde el día que entré en la mansión del marqués, te he tratado como a mi propia madre. ¿Qué hice para disgustarte tanto como para que me criticaras tanto? En mi vida anterior, estaba obsesionada con el deseo de ser reconocida. Le di todo lo que pude, pero ella nunca quedó satisfecha. Solo ahora lo entiendo. Mi valor no necesita la aprobación de los demás. Sue me miró fijamente. Su rostro, habitualmente astuto, estaba inexpresivo. Al cabo de un momento tartamudeó. Pero yo también pasé por lo mismo. Pasó otro año y Sinoixi salió de prisión. No lo había visto en la capital. Solo supe que a Duxie, ejecutado hacía un año, le profanaron la tumba. El tiempo pasó volando. En los últimos 2 años, el número de estudiantes en la academia había aumentado significativamente. Además de mí, otra joven de familia académica había desafiado la oposición de su familia para enseñar en la academia. Al pasar tiempo con los niños, los días siempre eran brillantes y alegres. Últimamente, siempre que entraba o salía de la escuela, alguien me seguía. Era Sinao. Aparte de la vez que vino a verme cuando Sinoixi estaba preso, hacía mucho que no lo veía. Había crecido mucho, vestía de civil. Estaba tan delgado que era casi irreconocible. Quizás sabiendo que no lo reconocería, no se acercaba. Tras el fallecimiento de la señora Su, la única enfermera que lo atendía también se fue. La mansión del marqués llevaba tiempo vacía, dejándolo con poco dinero. Sabía que había buscado trabajo por todas partes. No sabía hacer trabajos manuales. No tenía conocimientos para vender. Intentó vender su belleza. Pero después de unos días, ofendió a los clientes y terminó perdiendo dinero. Ahora depende de las habilidades de caligrafía que le obligué a practicar en aquel entonces, vendiendo pinturas y caligrafía para apenas llegar a fin de mes. Quizás al notar que lo miraba fijamente hoy, dio unos pasos al frente. Mamá, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Me di la vuelta. Se detuvo. Di un paso al frente. Lo siento. Ese año, susurró, dijo que no me habías cuidado en meses, que solo me estabas tomando el pelo. No sabía que resultaría así. En su vida anterior, claramente no lo ignoraba.
En esta es unos años más joven. Pero ya no me importa si lo es o no. Me di la vuelta y saqué la plata que había preparado antes. Aquí hay 300 cuentos de plata, suficiente para que una familia normal viva durante 3 años. Lo miré. Tienes 3 opciones. A los 20 puedes presentarte a los exámenes imperiales, muchos los aprueban y se convierten en eruditos. A los 20 puedes aprender un oficio para mantener a tu familia, hay mucha gente así. A los 20 podrías acabar en la calle, malgastando el resto de tu vida. Claro, también podrías beber y divertirte hoy, disfrutar al máximo durante 3 días y volver a tus andadas. Todas las decisiones son tuyas. Solo debes saber que la vida no tiene vuelta atrás. Le puse la plata en la mano y me di la vuelta para irme. Asunto resuelto. No importaba la decisión que tomara, no tenía nada que ver conmigo. Ese día el sol brillaba con fuerza. En cuanto entré en la escuela, un niño que estaba secando libros corrió hacia mí. Maestro, se aferró a mi pierna, el hombre que acaba de pasar. Dijeron que era tu hijo, ¿verdad? Le tomé la mano, sí. ¿Por qué no lo cuidaste? Parecía tan lamentable. ¿Qué quieres decir? ¿Cuidarlo? ¿Solo? ¿Abrazarlo? ¿Consolarlo? ¿Enseñarle cómo nos enseñas a nosotros? Ya es grande. No necesita eso. Maestro, pero leí en los libros que los hijos siguen a sus padres de jóvenes, a sus maridos cuando se casan y a sus hijos cuando sus maridos mueren. Una mujer debe considerar a su padre como el cielo, a su esposo como el cielo y a su hijo como el cielo. Eso es lo que hace a una buena mujer. Los libros se equivocan, pero ¿por qué todos dicen eso? Porque sí. Me arrodillé y le revolví el pelo a la niña. Esos libros fueron escritos por hombres, padres, esposos e hijos. ¿Habrá libros escritos por mujeres en el futuro? Sí. Eso es lo que soy, lo que somos y por qué estamos aquí, ¿verdad?